Vamos a leer el capítulo 1, que como sabéis ya vamos a entrar en el poema propiamente dicho. La semana pasada estuvimos en la única parte, en la única línea que es prosa, que es Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, el versículo 1. Pero ahora a partir del versículo 2 empieza el poema, la poesía hebrea, ¿vale? Entonces vamos a leerlo y vamos a desarrollarlo. ¿Alguien quiere leerlo? María, tú que lees también, y es un poema, tú que lees también. Tú le das sentido a la poesía. Oh, ¿quién le besara con besos de su boca? Porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento de aramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores, más que del vino. Con razón te aman. Morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable, como la tienda de ciudad, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar los viños. Y mi viña, que era mi no guardé. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, donde apacientas, donde costeas al mediodía. Pues, ¿por qué había de estar yo comandante junto a los rebaños de mis compañeros? Y tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta sus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Vale, hasta ahí. Lo vamos a dejar ahí. Y espero que hayáis estado atendiendo. Yo he repartido una hoja que no he tenido bastantes, pero vamos, si tenéis la Biblia, que es lo que toca, vamos a estar centrados en este pasaje. Entonces, lo único que la hoja que he repartido os sirve para apuntar cositas, porque veréis que yo he optado por una división del texto que acaba de leer María, básicamente en 4 partes. Aunque si lo leemos de corrida, así como nos lo ha leído María, pues casi no nos damos cuenta, ¿eh? Parece que está hablando todo el rato igual y que empieza como acaba, ¿no? Pero en realidad hay subdivisiones ahí naturales que el texto nos está invitando a reflexionar para ver qué nos está diciendo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es cómo empieza el poema, el Cantar de los Cantares. Vimos la semana pasada que el tema fundamental es el amor, pero el amor no de cualquier manera, sino el amor enfocado, específicamente el amor entre un hombre y una mujer, que aquí vienen con los personajes principales, que son el rey, que también cobra la figura del pastor, incluso aquí en este capítulo que acabamos de leer, bueno, en esta porción del primer capítulo, pues no lo hemos leído entero, seguiremos la semana que viene, pero en esta porción que hemos leído ya cobra esa doble figura, la del rey y la del pastor, porque la Sulamita, si os habéis dado cuenta, se ha referido a él como rey y se ha referido a él como pastor. Bien, esa es una de las partes, y la otra parte es ella misma, la de la Sulamita, que apuntan los dos a eso, a la figura, sirve de contexto para desarrollar el tema del amor. Vale, pues vamos a ver cómo lo hace, cómo empieza el poema. Y lo primero que llama la atención es que es una historia que vamos a ver desarrollada hasta el capítulo 8. Ya vimos que hay algunos que creen que son fragmentos de poemas compuestos por diversos autores y que no tienen conexión entre ellos. Pero eso no va a ser así en nuestro estudio, de hecho lo vamos a ver. Hay una evolución del capítulo 1 hasta el 8. Y como digo, la historia aparece comenzada ya. No sé si os habéis dado cuenta. Y cobra la perspectiva de ella. Esto va a ser una característica de todo el poema, porque cuando nosotros leamos hasta el capítulo 8 nos daremos cuenta que la perspectiva que se nos está presentando es la perspectiva de la Sulamita. Es que es como si fuera ella la que nos transmite esta experiencia. Y esto es interesante porque nosotros nos vamos a ver enseguida identificados con ella, más que con la figura del rey. Porque si os dais cuenta, si habéis leído ya todo el cantar, nosotros, a medida que avancemos, nos vamos a dar cuenta que el Señor nos va a hablar de una manera contextual, literal, es decir, lo que dice es lo que dice, no vale decir como a lo mejor el midrash judío, hay un midrash que interpretan alegóricamente todo el poema. Y entonces, por ejemplo, en esta expresión, la que empieza, oh, si él me besara con los besos de su boca, pues tiene al menos 52 sentencias.
O sea, 52 formas de interpretar esa frase. Y nosotros no vamos a ir por ahí. Algunos lo que están diciendo ahí es que eso lo que está expresando es un deseo de la sulamita de recibir la purificación del amado. Una forma de decirlo. El otro es que está diciendo, no, eso es una forma de interpretar que la sulamita está diciendo que ella lo que quiere es investirse de la justicia del amado. Otra forma de interpretarlo. Pero bueno, todo eso no tiene sentido. Nosotros lo hacíamos y dijimos la semana pasada que haremos bien en ver qué es lo que está diciendo realmente. Y lo que está hablando es de besos. Besos es una cosa muy tangible. Entonces, ya os digo que el nivel inmediato es el que nosotros nos vamos a aferrar y a partir de él y en base a este principio que desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento pues trasciende toda la Biblia, pues vamos a tener una base ciertamente para la parte alegórica. La analogía del matrimonio no es original del Cantar de los Cantares. Incluso los profetas la utilizaban para hablar de la relación del pueblo de Israel con Dios. Ahí tenéis a Isaías, ahí tenéis a Oseas, por ejemplo, que Oseas mismo encarnó en su propia vida el mensaje que Dios le daba. Cásate con una ramera porque así es mi pueblo para mí y tal, es una mujer infiel, la analogía del matrimonio. Entonces, no es descabellado, aunque no todos apoyan este tipo de interpretación del Cantar de los Cantares, yo sí, y además es que veo ese apoyo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Fijaos, por ejemplo, como el apóstol Pablo en la carta a los Efesios habla de un misterio cuando habla del matrimonio, y lo que está diciendo es, el matrimonio es lo que es, y es importante por lo que es, y no necesita más justificación, pero hay un sentido misterioso que apunta a la relación entre ¿quién? Entre Dios y la Iglesia, entre Jesucristo y su Iglesia. Entonces, sí que hay base bíblica para interpretar el Cantar de los Cantares de esta manera, pero sin apartarnos del sentido literal. Por eso, nosotros no vamos a hacer esas 52 interpretaciones que hacen algunos, por ejemplo, la primera frase, sino que vamos a hablar de besos de verdad y ver eso cómo se aplica, ¿vale? Y así todo el poema. Pero como yo os decía, y rebobino, esto es un paréntesis que os hacía para que vayáis asentando un poco las bases. Como veis, cuando tenemos esto, lo que yo digo ahora, a lo mejor los que no tengáis muy fresco el poema os va a sonar un poco más a chino, pero yo espero que no. Pero cuando leemos todo el poema veis que la figura del rey, la del amado, la de Salomón, es una figura idealizada, proyectada hacia la perfección. En realidad no se hallan defectos en el amado. Y las reacciones que tiene el amado con la sulamita continuamente, las reacciones que va a tener hacia la sulamita son reacciones que cabe esperar del amor. Las respuestas que da el amor a las distintas situaciones que vamos a ver que atraviesa la sulamita. Ya desde el primer capítulo, ya María nos lo ha leído y lo vamos a ver hoy, ¿vale? Pero hasta el capítulo 8 es así. Entonces, por un lado tenemos la figura de él idealizada, es el amor en mayúsculas, pero por otro lado tenemos la de la protagonista, la perspectiva que realmente nosotros nos identifica, que es la de la sulamita, que es también la figura del amor, pero ya es un amor un poco más defectuoso, podríamos decir, ¿no? ¿Díscolo? No, díscolo no es la palabra, no. La sulamita, si algo la va a caracterizar, es como el caso de Job, por ejemplo, es un hombre de fe, la sulamita va a ser una mujer fiel al amor. No. A ver, dejadme explicarlo y luego si hay dudas ya me lo decís. La relación de la sulamita, en paralelo, por ejemplo, que podemos hablar a la hora de interpretar el libro de Job, es una proyección de una persona humana con defectos, pero fiel a sus principios. Eso es lo que al final en el libro de Job, por ejemplo, es ensalzado de él, o sea, de su fe. Job tiene dudas, pero nunca abandona su fe. La sulamita va a tener momentos bajos, pero no va a ceder a esa proyección del amor que se le presenta. Esa es la idea importante, ¿eh? O sea, aquí ya podemos ver cómo el poema nos está retando en un sentido a ser coherentes con lo que recibimos. Y eso, de hecho, es una de las características, porque el poema aparece ya empezado. A nosotros no se nos dice cómo se conocen los amantes, él y ella. Podemos especular, podemos empezar a decir, bueno, el libro de Eclesiastés, por ejemplo, nos dice que Salomón se dedicó a investigar todo. Y fue un hombre de ciencia y de mucha sabiduría. Es muy posible que él se disfrazara de pastor en una ocasión y se fuera a ver el pueblo llano y y se disfrazara de pastor y conociera a una pastorcilla que se encontró. Entonces ahí se encontraron. Todo es especulación. Tiene su lógica, pero el poema no nos dice nada de eso. Nosotros tenemos que pensarlo. Y de hecho somos impulsados a pensarlo porque la historia ya está comenzada.
Fijaos que el poema no nos dice cómo empieza el amor. Esto también es interesante. Tampoco nos va a decir cómo acaba en el capítulo 8. No tiene ni principio ni fin. Y el amor aquí la Sulamita lo ha recibido. No nos dice el proceso mediante el cual ella se ha enamorado. Esto tiene un sentido literal, que nosotros estamos entendiendo muy bien, que es misterioso, y tiene un sentido alegórico también en cuanto a nuestro encuentro con el Señor, nuestra relación de amor con el Señor. Y yo quisiera interpretar esto más en el sentido alegórico, digo ahora, más que en relación al amor entre Cristo y la Iglesia. El Cantar de los Cantares está más focalizado a la relación en el sentido alegórico, insisto, entre la relación entre Cristo y tú y yo, personalizado. No es la experiencia del amor entre Dios y su pueblo, tanto como, aunque sí se puede aplicar, pero cobra más potencia el cantar cuando se aplica a nivel personal. Por eso yo decía que el libro del Cantar de los Cantares es difícil de compartir, es difícil de estudiar en grupo, sino que es un libro más pensado, creo yo, para meditar delante del Señor a nivel personal, porque es una manera que el Señor nos habla muy directa. Y además a nivel personal, porque la Sulamita es una, no habla de, aunque aquí en el capítulo 1 se habla de doncellas que corren a la par con la Sulamita, pero esto cada vez se va a ver más dejado atrás a medida que avancemos en el poema. Entonces, el poema empieza con una historia ya comenzada. La Sulamita se ha enamorado, pero no nos dice el poema cómo, y podemos pensar que ella misma no sabe explicarse el por qué se ha enamorado, pero sí sabe que está enamorada. Esto nos tiene que hablar de una manera directa, ¿no? Otra de las características que tiene el poema es que empieza con una expresión o. Esto no es en el original. En el hebreo no empieza con la expresión o. Pero la Reina Valera ha captado el sentido del original. El original más bien se traduce de una manera en plan indio, que digo yo, en plan literal. El plan indio quiero decir, traduciendo las palabras tal cual, sin atender al orden preciso del castellano nuestro, ¿no? Entonces el orden sería algo así como que él me besara con los besos de su boca. Eso sería la manera más literal de traducir este primer versículo. Pero Reina Valera ha captado ese sentido porque ha introducido la interjección esta o. No está mal, aunque no está en el original, pero no está mal porque sí que capta el sentido de la frase del original. O, ¿qué nos está transmitiendo? O esta frase de que él me besara. ¿Qué es lo que está expresando esto? ¿Cómo empieza el poema para hablarnos del amor? Pues empieza con la idea del deseo. ¿Os dais cuenta? Ella está expresando deseo. Que él me besara con los besos de su boca, además es un deseo enfocado hacia una cosa muy material. Por eso yo os invito, en el esquema que he repartido y os ha llegado a algunos, a dividirlo de 4 maneras básicas. Las 3 primeras nos van a hablar de un proceso, o más que de un proceso, podríamos decir, de una manera de abordar el enfoque del primer amor, explicarlo entre comillas en cierta manera, y el cuarto bloque que he puesto es una respuesta ya de ese amor hacia la Sulamita. Entonces, la primera parte serían los versículos 2 y 3, y esta parte nos va a hablar de un amor físico además. Es un deseo que se proyecta y nos va a hablar de sensaciones, de cosas muy tangibles, muy físicas. De modo que aquí en la Biblia ya encontramos una sanción divina que aprueba el amor y el goce físico, el erotismo, para decirlo en una palabra. O sea, Dios sí que aprueba el erotismo y el goce físico. Eso nosotros no me cabe ninguna duda de que nadie lo duda. Aquí, aunque hay algunos, hombre, tradicionalmente en la historia de la Iglesia esto no se ha entendido. Esto que es tan obvio para nosotros tenemos la ventaja de que vivimos en un tiempo en el que la cultura también nos facilita esto. La cultura de hecho se ha ido al otro extremo, pero nosotros con la Biblia en la mano sabemos que no tenemos tanto problema como los padres de la Iglesia, la mayoría interpretaban, por ejemplo, o incluso hasta el siglo XVIII, no creáis que hace tanto. Siempre se ha interpretado el libro del poema del Cantar de los Cantares de una manera alegórica. De hecho, en el concilio de Jamnia, que tuvo lugar en el primer siglo después de Cristo, cuando los judíos fueron expulsados y se juntaron para dar respuesta a las herejías que estaban surgiendo, entre ellas estaban esos del camino, los cristianos, pues ellos trataron de recopilar sus libros y decir cuáles eran inspirados y cuáles no. Bueno, pues el poema del Cantar de los Cantares ya era reconocido como palabra de Dios, pero oficialmente se puede decir, aunque algunos dudan que ese concilio incluso ocurriera, pero vamos,
para que veáis que siempre hay para el color para todos los gustos. Pero vamos, básicamente aquí va a quedar el judío predominante, aquel rabí que dirigía aquel concilio, que tenía más peso, pues incluyó el Cantar de los Cantares en el canon de la Biblia, del Antiguo Testamento, evidentemente para los judíos, a condición de alegorizarlo. Es decir, no admitía en su sentido literal, el sentido erótico, que sí que tiene el poema. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios a veces escribe con renglones torcidos, como decía Agustín, ¿no? Que a veces con nuestros propios errores incluso Él encamina las cosas para bien. Es decir, con independencia de que Él pusiera condiciones para incluir el libro o no, lo que estaba reconociendo que era palabra de Dios. ¿Y por qué se ponía la condición de alegorizar y durante tantos siglos la Iglesia cristiana, ha seguido este tipo de interpretación? Pues por culpa de las influencias gnósticas. Las influencias gnósticas y el platonismo y el neoplatonismo y todo esto, que cuando estuvimos estudiando Primera de Juan, ¿os acordáis que hablamos, una de las primeras clases era el tema del gnosticismo? Esto era lo que trataba de separar el cuerpo del alma. El cuerpo era lo malo y el alma era lo bueno. El mundo espiritual era lo idealizado, lo bueno, y la materia que es corrompible, etcétera, etcétera, eso no puede ser de Dios. Bueno, pues esa separación no existe en la Biblia, ya desde el Génesis, que Él crea todas las cosas. Pues el Cantar de los Cantares sigue esta línea de Génesis. Luego Él sí que aprueba aquí lo que es el goce físico, lo ve como algo bueno. Das cuenta incluso cómo hay algunas cosas que llaman la atención. Para una mente muy puritana, digamos tradicional, de siglos anteriores, debe de chocar, o debería de chocar, el que haga alusiones la Sulamita aquí a elementos como el vino y los ungüentos. El vino y los ungüentos son cosas que incluso hoy día, por ejemplo en Estados Unidos, mayoritariamente el vino lo tienen como algo asociado a libertinaje, a pecaminoso, no sé qué, ¿no? Todavía no es admitido incluso hoy día, digamos universalmente, pues la figura del vino como algo bueno. La Biblia no dice que siempre sea algo bueno, pero la Biblia habla del corazón alegre, del vino, habla también aquí en Cantar, por ejemplo, está claro que el contexto en el que se usa aquí, se compara el vino con los amores y tiene una reflexión buena, ¿no? Nos puede conducir a que el vino es aprobado. Acorda del Señor cuando convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Pues con eso está todo dicho, ¿no? Pero la Biblia también habla en algunos pasajes, de el peligro que tiene el vino. Por ejemplo, Isaías tiene un ay para los que son madrugadores para beber el vino, hay de los que se embriagan ya de mañana y no sé qué, no sé. Y en fin, todos sabemos también el famoso episodio de Noé, cuando después del diluvio se emborracha y, bueno, esa experiencia tuvo sus consecuencias. Su hijo Cam, pues se descubrió su corazón cuando vio a su padre desnudo y fue a sus hermanos. En fin, eso le acarreó la maldición de Noé. Bueno, condujo a resultados no previstos, podemos decir, ¿no? O sea que el vino depende, pues en algunos aspectos es positivo y negativo. Aquí lo que está claro es que en el Cantar de los Cantares el aspecto que se subraya del vino es positivo, ¿no? Y el de los ungüentos también es positivo. Ahora, todos sabemos lo que pasa con los ungüentos cuando nos ponemos demasiados, ¿no? O cuando uno se perfuma demasiado. Pues al final es que en vez de oler bien, pues casi espanta, ¿no? Bueno, pues un poquito aquí es de lo que nos está hablando en este nivel del amor físico, del goce físico, del erotismo. El erotismo tiene también su contexto, su cosa buena, pero cuando es exacerbado, cuando se hace demasiado énfasis en esto y se deja de lado los que nos va a continuar diciendo ahora el poema, en el segundo y en el tercer bloque, entonces se convierte en algo que en vez de bueno, corrompe. Que eso es una de las características del pecado. Claro, no asimilar esto bien es lo que nos produce ese pensamiento pusilánime, rayando en el gnosticismo que tantos siglos ha caracterizado a nuestros hermanos durante todos estos siglos. Entonces, para no pecar, mejor no llegar. Pues no, hay un equilibrio en todo esto. Entonces, daos cuenta que, deteniéndonos un poquito más en este primer y segundo versículo del poema, bueno, el versículo 2 y el versículo 3, pues aquí se hace énfasis en esto que os digo, en el erotismo, y se habla de la importancia del contacto físico, porque lo que anhela la Sulamita es un contacto físico, y aún no están casados. Esto no está aprobando las relaciones prematrimoniales, como vamos a ver en el resto del poema. Lo que sí que está es aprobando
pues el contacto físico en la figura de los besos, por ejemplo. También se nos va a hablar de abrazos, que él me tome con su brazo derecho y con su izquierda me no sé qué. O sea, sí que hay contacto físico a lo largo de todo el poema. No se ven relaciones prematrimoniales, no se ve coito, no se ven cosas de esas. De hecho, una de las características del poema va a ser la del pudor, eso no se va a abandonar en ningún momento, pero no tiene complejos para hablarnos del erotismo. Entonces, los besos, ¿qué son los besos? ¿Os habéis parado a pensar por qué, sobre todo, bueno, no quiero ser aquí, pero bueno, es que Ruth muchas veces me dice, dame un beso. Digo, pero si te acabo de dar uno. Entonces no, pero vamos, quiero decir que las mujeres son muy proclives enseguida a esto, pero en fin, quiero decir, no, pero es una pequeña broma, permítemela. Lo que quiero decir es, ¿por qué sentimos, hombres y mujeres, la necesidad de, ya incluso desde que somos niños, de abrazos? Se habla de la carencia afectiva en psicología de los niños, que luego cuando crecen no han recibido suficiente, todo eso, es que estamos hechos con un modelo, un patrón que Dios estableció en su palabra y que Él contempla, Él es realista, Él no dice, no te abraces, no te beses, no sé qué, que eso es pecado, no dice eso. Aquí el Cantar de los Cantares, ella lo está anhelando y no se le está corrigiendo, ni se le va a corregir. De hecho, el amado le va a promover más hacia eso. El amado le va a corregir en otras cosas, como veremos en clases sucesivas, pero en esto no. En el goce físico, por ejemplo, no. En la experiencia del erotismo y todo esto se va a alimentar. El propio lenguaje que van a intercambiar ellos lo va a alimentar incluso más. Entonces, ¿por qué sentimos tanta necesidad de los besos? Porque los besos, al igual que el poema mismo, es una manera de expresar el amor que no transmite la prosa, o que no transmiten otras, las palabras en sí. Entonces, el beso nos habla, en cierto sentido, del aspecto de el anhelo de la unidad. Porque con un beso, no solo tú estás dando, sino que te estás dando. Y cuando tú recibes un beso, no solo estás recibiendo, sino que te estás entregando. O sea que es un lenguaje de unidad que no está expresado con palabras, pero que es que tenemos, aparte del sentido del oído, tenemos el sentido del tacto, y tenemos el sentido del olfato, y tenemos el sentido de la vista. Entonces el beso es un lenguaje, sobre todo el sentido del tacto, pero sin hacer demasiados compartimentos estancos. Porque vamos a ver que al igual que la descripción del primer amor que se nos está dando, porque aquí en el poema que nos ha leído María aquí, en el principio del Cantar de los Cantares, se nos está dando una aproximación a lo que es el primer amor. Aquí encontramos una sulamita enamorada, ¿os dais cuenta? Pero no enamorada así, en sí, sino enamorada en su primer amor. Es que es el lenguaje de una enamoradiza, una que ha descubierto el amor. Ese es el lenguaje que ella tiene. Tan es así que ella no tiene ningún complejo en compartir eso con las doncellas y las demás, como si no tuviera miedo a las competencias, ¿os dais cuenta? Entonces aquí lo que se nos está mostrando es un nivel del amor, pero inmaduro. Que no he dicho malo, he dicho inmaduro. Es un amor que es inocente, es un amor que quiere darlo todo y lo comparte todo, y que hasta cierto punto es poco prudente, podemos decir. Porque ella se compara con las demás doncellas que corren en pos de su amado. Y no tiene ninguna extrañeza en ver que el amado es tan sublime que no le extraña que las demás también se enamoren. Casi como que no la vemos aquí con celos, ¿no? Vais a ver que esto va a cambiar mucho a lo largo de los capítulos. Este es, por ejemplo, una de las claves para interpretar el poema como una unidad, como un todo, no como poemas independientes que no tienen relación. Hay algunas frases de la Sulamita que veremos posteriormente que nos van a decir, uy, esta no es la misma que la del capítulo 1. Fijaos lo que dice aquí, atráeme, en el versículo 4, en pos de ti correremos. Dice atráeme en singular, y ahora dice que correremos en plural. Esto me parece un poco contradictorio, pero es típico del lenguaje de una enamoradiza, alguien que no tiene todavía una madurez, ¿no? Entonces, todas vamos a correr detrás de ti porque eres tan guapo y casi las podemos ver a las demás riendo con ella. Jiji, ay, sí que es guapo, compartiendo. Es casi un amor adolescente, ¿no? Pero fijaos que más adelante ella va a decir, mi amado es mío y yo soy de mi amado. Ahora ya está empezando a dejar de lado un poquito a las doncellas, ¿no? Está descartándose más. Y de hecho cuando lleguemos al capítulo 8, al final del todo, veremos que es un amor celoso. No admite competencias de ningún tipo. Luego sí que hay una evolución. Ahora, yo he dicho que aquí, aunque se nos muestre el amor como algo inmaduro, es un amor que no por eso es malo, es real, ¿vale? Luego, aquí ya también se nos está apuntando la idea de que el amor es un proceso. Ahora me hace mucha gracia cuando alguno dice, ay, yo sé bastante de la cruz del Señor,
o yo ya sé bastante del amor, que yo ya he llevado muchos años casados, o mira, yo a mi edad, ¿qué me vas a enseñar tú del amor? O no sé qué, no. O creyentes de toda la vida en la iglesia, ahora el poema del Cantar de los Cantares que nos va a aportar. Pues fijaos, una de las ideas que aquí se nos está subrayando nada más empezar es la idea de que el amor es un proceso. Y esto se nos va a recordar, por ejemplo, con el leitmotiv del Cantar de los Cantares. No hagáis ni despertéis el amor antes que quiera. Quiere decir que hay un proceso que necesita ser respetado y todos, en mayor medida o en menor medida, estamos aprendiendo acerca del amor. Además, me atrevo a decir que el sufrimiento humano y esa sensación de abandono que a veces tenemos de parte de Dios, el proceso de la santificación mismo, no es ni más ni menos que un proceso mediante el cual nosotros aprendemos acerca de la fidelidad y del amor. Así es que cuando aquí vemos a la Sulamita expresándose de esta manera tan inmadura, pues lejos de sentir que está muy lejos de lo que debe ser, en realidad está apuntando a cómo se empieza. Porque otra de las características que vemos aquí es que el concepto del amor que nos plasma aquí el poema, cuando se nos habla del goce físico para empezar, es un concepto utilitario del amor. Por eso hay dos, y os lo voy a subrayar en el versículo 3, la segunda parte, y en el versículo 4, en la última parte. Fijaos que hay dos frases que dan una especie de respuesta a una pregunta implícita que no aparece en el texto, pero sí la respuesta, con lo cual nos evoca la pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Pues ¿por qué? ¿Por qué amar? ¿Por qué aman a este rey tan idealizado las doncellas? ¿Y por qué yo me he enamorado de este rey? ¿Por qué? Pues el concepto con el que se empieza es un concepto utilitario. Fijaos que el versículo 3, segunda parte, dice: tu nombre es como ungüento derramado. Y ahora atended. Por eso las doncellas te aman. ¿Por qué te aman? Pues porque tú eres mejor que los efectos del vino y porque tú superas los efectos del ungüento. Esto es un concepto muy material del amor, ¿no? Muy pragmático, ¿no? O sea, que porque tú produces esto, por eso te amamos. Que si no, puntos suspensivos, ¿no? Y ahora, para reforzar esta idea, para que veáis que no me estoy yo aquí inventando nada, veis que en el segundo bloque, que yo os invito, que en realidad nos habla del deseo romántico, ya no tanto físico, aunque no se despega, están relacionados. Pero yo os lo manifiesto así para tener un cierto orden, que además nos invita el pasaje así. En el versículo 4, básicamente se nos habla del aspecto del alma, del deseo romántico, porque nos habla del lenguaje de la voluntad, de la emoción y de la mente. Pero al final, y ahora esto lo voy a explicar un poquito, pero al final daos cuenta lo que dice: con razón te aman. Con razón te aman después de decir que en pos de ti correremos, nos gozaremos, nos alegraremos en ti. O sea, como nos alegramos, nos gozamos en ti, pues con razón te aman. Otra vez es el concepto utilitario, pragmático del amor. Hombre, esto casi que no parece romántico, aunque en realidad sí que lo es. Y vamos a tratar de desarrollar un poquito. Pero fijaos que en el Nuevo Testamento también se nos dice una cosa que a mí siempre me ha chocado mucho y me ha costado entender. Y es cuando nos dice que nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. ¿Oh? ¿Y quién se acerca siendo un pecador al Señor si primero el Señor no le manifiesta ciertas bendiciones? ¿No? O sea, que casi nos acercamos como porque nos bendice. ¿Quién se acerca al Señor porque se sigue sintiendo perdido o un miserable que no tiene solución? Nadie. Siempre nos acercamos al Señor porque el Señor nos da una esperanza. Porque es como empieza el poema. Cuando se nos habla de deseo, si Él me deseara, o si Él me besara, todo eso, el deseo está asociado a la idea de la esperanza. El deseo tiene que ver con anhelos no cumplidos, con esperanza. Y esto es una idea muy bíblica, porque cada vez que se nos habla del amor en la Biblia, muy cerquita siempre está la idea de la fe y de la esperanza. De hecho, esto tiene un nombre para los teólogos, las virtudes teologales. Pero a nosotros, sin meternos en esos berenjenales, lo que sí que es evidente para nosotros es que cada vez que leemos del amor, no cuesta mucho encontrar la idea de la esperanza y de la fe en las Escrituras. Y aquí el Cantar de los Cantares no es ninguna excepción, porque de hecho empieza con la idea de la esperanza, a través del deseo de la Sulamita. O sea que nos va a estar hablando y explicando hasta cierto punto el amor, el primer amor, pero aquí estamos con la idea de la esperanza y también está la de la fe recogida aquí. La de la fe se expresa en forma de que ella va a creer en este amor continuamente, a pesar de, por ejemplo, ella se va a ver morena. Esto también lo hemos leído. Y esto no está bien para los cánones de belleza de la época.
Lo de ser morena, antiguamente era, pues, casi como hoy día diríamos una blancucha, enfermiza. Pues al revés. Antes, ser morena era una labriega, una humilde, alguien que no era bello. Lo bello era empolvarse y ser muy blanca. A veces me leemos el Cantar de los Cantares y decimos, mira, aquí es que se nos idealiza la belleza. Y en cierto sentido sí. De hecho, la proyección del amado hacia ella es una proyección de belleza idealizada. Él sí que la ve de una manera perfecta y bella. Él sí. Pero objetivamente, ella no es un bombón. No, objetivamente el Cantar de los Cantares nos describe una mujer, pues típica de su época, que se cría en el campo. Morena, que no es de estas que enseguida te giras a mirar, vamos, ¿vale? Esa es la idea, y entonces ella reconoce esa realidad, y de hecho tanto la reconoce que incluso se avergüenza de ella, por eso llega a transmitirnos la idea de que no me miréis, oh doncellas, porque soy morena, y tiene un poco de complejo con las doncellas, porque las doncellas sí que son de palacio y sí que son más blanquitas. Sin embargo, la fe, ¿dónde se manifiesta aquí? Nos ha manifestado la esperanza, y la fe se manifiesta ahora en el hecho de que ella se siente, a pesar de la evidencia de los hechos, aceptada por el amado. Cree en ese amor, tiene fe, ¿no? Esa es la idea. Pero volvamos un poquito a la idea de aquellas dos respuestas que se nos dan a dos preguntas implícitas, que es algo pragmático, lo que se nos presenta. El hecho de que se nos presente el amor de esta manera quiere decir que en verdad nosotros comenzamos así. En realidad comenzamos a amar aquello que pensamos que nos va a reportar bien, no amamos aquello que nos va a reportar mal. Por eso Satanás siempre camufla las tentaciones y las mentiras de manera atrayente. Nadie se mete en el adulterio, por ejemplo, pensando que va a destruir su propia vida. Nadie, ¿no? Nadie se mete en un matrimonio pensando que se va a divorciar. Tampoco, nadie. Solo que unos se meten en matrimonio y lo hacen precipitadamente o mantienen relaciones prematrimoniales con la mentira de que así conozco mejor a mi pareja antes de pasarme toda la vida con él. Cosas de esas que al final lo que hacen es destruirlo. ¿Por qué? Porque el amor se presenta de esta manera y Satanás se camufla de esa manera. Entonces nos da esa apariencia. Pero el amor nosotros no lo hubiéramos aceptado nunca si se nos presenta de una manera dura. Es decir, el amor lo que hace es decirnos, eres aceptado. Y eso, bien. El Señor te va a redimir, entonces nos acercamos al Señor. El Señor te va a bendecir y nos acercamos. Pero eso no se queda aquí. El poema nos va a hablar de una evolución de este amor. Al final vamos a ver cómo el amor merece ser llamado tal cuando el amado es amado por lo que él es, no por lo que él da. Pero el principio es el principio, y es así, se nos manifiesta de esta manera. Además, fijaos, otro detalle. Das cuenta que la sulamita, volviendo al nivel del goce físico, versículos 2 y 3, está comparando los efectos del vino, que son unos efectos de dar alegría, ¿no?, de fusión, casi que te pone en una condición en la que te gusta cantar, reír, no sé, no estoy hablando de borrachería, sino de ese efecto en el que uno sabe parar, ¿no?, cuando se bebe el vino y te da esa chispilla, ¿no? Bueno, pues lo que está diciendo la sulamita es que su amado es superior a eso. Lo que está es poniendo por encima a su amado de los efectos del vino y del ungüento. ¿El ungüento qué produce? El ungüento se usaba para muchas cosas. Tonificaba, daba buen olor, reparaba, calmaba, en fin, todo lo que ya sabéis, que os voy a contar. Pues entonces, solo el nombre de su amado superaba todos esos efectos de los ungüentos. ¿Qué quiere decir? Que la visión que la sulamita ya en su nivel inmaduro transmite del amado es que a pesar de que es un concepto pragmático del amor, ya intuye y ya reconoce que el amado incluso supera todas esas bendiciones. Y por eso la sulamita va a decidir querer saber más de ese amor, ya aquí en el capítulo 1. Por eso el versículo 7 va a hablar del hazme saber más, más. Y va a recibir después una respuesta del amor. Daos cuenta que ya os he dicho que el versículo 2 y 3 habla del nivel físico. El versículo 4 al 6 podemos decir que habla del deseo romántico. Yo os he apuntado, pero no os lo he explicado por qué. El nivel del alma viene explicado aquí a través de las emociones, de la voluntad y de la mente, que son características del ámbito del alma. Mirad, cuando ella dice atráeme, en pos de ti correremos, el rey me ha metido en sus cámaras, aquí lo que está transmitiendo es una idea de la voluntad que ella expresa en ser atrapada por este amor, ¿no?
en que el rey la tome. Esto es voluntad, esto es decisión. Y aquí también es una de las claves que no debemos de abandonar en todo el poema para interpretar este ascenso de la Sulamita aún en sus horas más bajas, porque este aspecto de la voluntad es la clave para interpretar la victoria final de la Sulamita en su lucha, en la que va a tener. Porque vamos a ver a la Sulamita en horas muy bajas, lo veremos más adelante. Sin embargo, esa voluntad de aferrarse al amor, esto no viene dado por el nivel físico, esto ya viene a un nivel más íntimo, es el nivel del alma ya. Y en conexión al nivel espiritual, que vamos a ver a partir del versículo 7, hazme saber, oh tú, a quién ama mi alma, ¿vale? Pero vamos a explicar primero este segundo nivel. La voluntad bien expresada aquí, fijaos que nos gozaremos y alegraremos en ti, está hablando de emociones, nos gozaremos, nos alegraremos, estos son emociones. Que no debemos desconectar del todo con la idea del goce físico que nos ha hablado, con el vino, los ungüentos, que también hace sentir, alimentan esas emociones también. El erotismo, una de sus funciones, y por lo que atrae tanto, es porque alimenta esas emociones que anhelamos. El erotismo en realidad es una forma de promesa del amor, por eso es tan atrayente. Y bueno, eso las mujeres lo sabéis muy bien, casi lo que más cautiva al hombre son las promesas, las provocaciones, que no luego lo que es en sí, ¿no? ¿Os dais cuenta? Toda esa idea de, en fin, no quiero ser muy explícito, pero en fin, ya sabéis el lenguaje que utiliza aquí el cantar, entonces yo no puedo eludirlo. Es decir, que aquí sí que se está viendo como algo que hay que alimentar, que es bueno, ¿no? Que construye, porque de hecho lo que vamos a ver aquí es, en todo el poema, cómo la Sulamita es construida, es edificada, es apartada prácticamente de el ámbito en el que ella se ha criado, que es el ámbito de sus hermanos carnales, que tiene una relación negativa con ella, que lo hemos visto aquí al leer el poema. Por ejemplo, sus hermanos se enfadan con ella, porque la ven en las nubes, se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y entonces la mía que era mía no guardé. Hay una relación negativa que esta se va a producir hasta el capítulo 8. En el capítulo 8 van a volver la figura de los hermanos, y sigue siendo una relación negativa con la Sulamita, porque los hermanos no ven la manera de colocar a su hermana. Tradicionalmente podemos interpretar el poema como que ella es huérfana de padre, por lo menos de padre, porque antiguamente cuando el padre fallecía, la tutela caía de la hermana con los hermanos. Hay algunos casos en las escrituras que es evidente que es así, ¿no? Bueno, pues aquí los hermanos cobran esta relación con la Sulamita, y ellos lo que tratan es de quitársela de encima cuanto antes. Y en el capítulo 8 aún están preocupados porque la Sulamita todavía es muy plana, y no está muy desarrollada todavía, y esa visión ella no la va a aceptar. En el capítulo 8 vais a ver cómo ella ha cobrado una seguridad que aquí en el capítulo 1 todavía no tiene. Bueno, pues en esas estamos. Entonces, hemos visto voluntad, vemos emoción, intentando conexionar con el principio del poema, y además vemos la faceta de la mente cuando nos dice que nos acordaremos de tus amores más que del vino, otra vez en conexión al principio del poema con la figura del vino. Es decir, superando el vino, nos acordaremos de tus amores. Así es que es pragmático el concepto del amor, del primer amor, hasta cierto punto, pero es pragmático, eso también es evidente, ¿no? Bien, pues aquí está el nos acordaremos, es una facultad de la mente. ¿Cómo nos acordamos? Una piedra no se acuerda de nada, ¿verdad? Pero la Sulamita sí que se acuerda, porque está hablando de su mente. ¿En qué nivel del amor nos está hablando aquí? Pues en el nivel anímico del alma, a nivel romántico, si queréis también. Bien. Fijaos, ya veis. Bueno, pues este nivel nos está hablando también de, reforzando esta idea que hemos dicho de que el amor se recibe, como hemos visto, pero otra cosa muy importante de no olvidar es que el amor se decide. Se decide. La Sulamita podría haber decidido no seguir, diluir su amor con otros amantes, que es lo que se hace mayoritariamente, ¿no? El amor, cuando empieza a cobrar potencia, es cuando se focaliza en un ser, en la exclusividad. Cuando se mariposea, entonces se diluye y ya no se conoce el amor del que nos va a hablar el Cantar de los Cantares. Esto es otra idea importante. Empieza fuerte el poema, ¿no? Pero hay que meditar todas estas conexiones, estas ideas, estas palabras clave, vino, ungüentos, todo esto que aparece, para llegar a estas conclusiones y tener una perspectiva también un poco global del poema, no interpretarlo aisladamente. Daos cuenta que hay una especie de paréntesis antes de introducir en el nivel espiritual,
que también habla del amor, que es a partir del versículo 7, y es el versículo 5 y 6. Este versículo 5 y 6 nos introduce la figura de las hijas de Jerusalén, que para mí corren en paralelo, esta figura de las hijas de Jerusalén, con las doncellas que nos han aparecido en el versículo 3, en la última parte, en esta respuesta que hablábamos a esa pregunta que no está especificada. ¿Os acordáis, no? Bueno, pues estas doncellas para mí son las mismas que estas hijas de Jerusalén. Y la característica que tienen, hay algunos que interpretan esta figura de las doncellas como una figura negativa, como una figura competitiva con la sulamita, que llegan a burlarse de ella. Pero yo creo que no. Yo creo que cuando ellas expresan esa idea hacia la sulamita de pero ¿por qué buscas a tu amado? O la más hermosa entre las doncellas, ellas están siendo sinceras. Y que cuando habla aquí de que estas doncellas también son enamoradizas del amado, de la sulamita, su amor también es sincero, ojo, ¿eh? También ellas se admiran de este amado. Lo que pasa es que en todo el poema veremos que estas doncellas van a quedarse en creyentes de banco, no van a evolucionar, se van a quedar a un nivel y ahí se van a quedar. La sulamita, en cambio, va a crecer en esa relación de amor. ¿Por qué? Justamente por esta clave que os he apuntado, por la clave de la decisión, por la clave de la fidelidad a ese amor, por creer en ese amor, por aferrarse a esta esperanza y aplicar esa fe en este amor. Entonces, el amado va a poder construirla y va a fortalecerse en esa relación. Las doncellas se van a quedar siempre en un nivel. Tanto es así que hacia el final del poema las doncellas van a reaccionar un poco tarde, la verdad, y van a decir, oye, enséñanos más de este amado, a ver si nosotros encontramos también un amor así. Porque la vamos a ver a las doncellas al final como discípulas de esta sulamita. Pero no adelantemos acontecimientos que Dios mediante ya llegaremos. Ahora lo que nos interesa subrayar es la idea de que aquí la sulamita se nos presenta un poco acomplejada frente a estas doncellas, porque ella se ve como una más. Sin embargo, ella ya se ve codiciable. ¿Y por qué se ve codiciable a pesar de todo? Pues porque el amado ya le ha hecho ver, aunque aquí ya haya aparecido la historia comenzada, ya le haya hecho ver que ella es amada por él. Entonces ella cree en esa palabra del amado. Ella cree, no tiene otra base en la que apoyarse. Yo me miro en el espejo y no veo lo que me dice el amado. Pero si el amado me dice eso, yo creo en eso. Entonces yo me siento codiciable. Entonces se compara a las tiendas de Cedar y a las cortinas de Salomón. Morena soy, pero doncellas, ojo, porque soy codiciable. Y ellas incluso se podrían reír de ella. Pero si Dios dice a nivel alegórico que Él me ama a pesar de que yo soy pecador, tenemos que pensar que somos codiciables para Dios. También esto se aplica a relación marital, entre un hombre y una mujer. A pesar de los defectos, tenemos que enfocar de esta manera al ser amado, de tal manera que potenciemos aquello que es único en él. Porque la visión que se destaca es la visión única en los amados. Es decir, se resalta y se minimiza los defectos. La sulamita al principio está expuesta. Soy morena, tal. Pero el amado vais a ver cómo va a corregir esto. Y de hecho esa es una de las funciones de las descripciones que van a aparecer en el poema a lo largo de él acerca de la sulamita. Y en correspondencia a las descripciones que ella va a dar del amado. Las descripciones es otro de los parámetros fundamentales para interpretar el poema. Van a haber varias interpretaciones, varias descripciones a lo largo del poema, y una mente simple va a interpretar que estas descripciones siempre dicen lo mismo. ¿Vale? Una mente simple, lo digo con respeto, una mente simple quiere decir una mente que no se detiene, una mente que lee el poema porque dice que hay que leer la Biblia y ya la ha leído. No, pero eso nos la pone a leerlo. Si atendemos a la descripción del poema vais a ver que en cierto sentido, lo veremos más detenidamente más adelante, en cierto sentido dicen las mismas cosas y en cierto sentido no dicen las mismas cosas. También hay una evolución, pero también llegará. Ahora, esto os lo digo porque ella se siente codiciable precisamente porque el amado se lo ha hecho ver, ha de fiarse de su palabra, ha de tener fe, y esto además viene confirmado por las siguientes intervenciones que el amado va a tener en la misma línea. Ella se compara con las tiendas de Cedar. Cedar fue el segundo hijo de Ismael, en Génesis lo tenéis. El segundo hijo de Ismael es Cedar, que este es el fundador de unas tribus árabes que se dedicaban al nomadismo, tenían ganados, y solían ir por los desiertos. Cedar aparece en varias partes del Antiguo Testamento. Entonces, la primera vez sale en la genealogía de Ismael. Es una tribu violenta. Hay juicios contra Cedar. Isaías habla de Cedar bastante. Se habla de sus ganados.
Aquí lo que interesa destacar es que la sulamita se dice que es codiciable como las tiendas de Cedar, para destacar el aspecto de cómo llama la atención Cedar. Cedar no pasaba inadvertido. De hecho, la visión del desierto es muy homogénea y muy aburrida. En cuanto estaba Cedar, se daba uno cuenta, aunque estuviese muy lejos. Porque las tiendas de Cedar estaban hechas con sus ganados de ovino, de cabras, tenían camellos. Bueno, pues estas tiendas eran de pieles negras, marrones, y esto contrastaba mucho con la visión del desierto. Entonces, cuando estaba Cedar instalado en algún lado, mira, ahí están, destacaban mucho. Entonces, la sulamita lo que está es diciendo, yo soy así, contrasto mucho con las doncellas, pero soy codiciable, y llamo la atención de esta manera. ¿Por qué? Porque mi amado me va a hecho ver. Y también se compara con las con las cortinas de Salomón. Las cortinas de Salomón es una frase que podría ser incluso tópica para hablar de algo muy sensual, muy deseable, muy apreciado, muy caro, muy lujoso, muy exclusivo, las cortinas de Salomón. Si es que eres más no sé qué, eres te crees tan especial como si fueras las cortinas de Salomón. Casi me puedo imaginar una frase tipo de ese, Pues ella se compara así, soy codiciable como las cortinas de Salomón. Bueno, pues nos habla de cómo el amor le hace ver a ella. Esto también nos habla de una característica del amor. El amor nunca nos humilla. No estoy diciendo que el amor no nos... a ver si me entendéis bien, El amor no nos humilla en el sentido de que no nos deja, aunque el amor sí que es realista. Por eso la primera conciencia que tiene la sulamita es realista, yo soy morena, pero el amor construye más. Fijaos, la primera palabra que el Señor predicó en su ministerio público, que llevó a cabo porque nos ama, es la de arrepiéntete, nos quiere humillar. O sea, esa es la idea. Pero la segunda parte de la predicación es porque el reino de los cielos, es decir, primero ve las cosas como son y luego construye. El amor de la sulamita va parejo también. Ella es morena, pero el amor le está diciendo, pero no te quedes ahí. Eres morena, eso es innegable, pero eres codiciable. Tienes que creerlo aunque no lo veas. Y ella lo cree. Entonces, no reparéis en que soy morena, está diciendo. Porque yo empiezo a despegarme de eso. Yo quiero cobrar, esto es lo importante del amor, yo quiero cobrar la visión del amor. Esto, una persona victoriosa, un creyente de victoria, es una persona que ve a través de los ojos del amor, a través de los ojos de Cristo. Porque si vemos con la visión del mundo, la misión del mundo no siempre, entre comillas lo digo, no siempre es mentirosa. A veces precisamente lo que Satanás quiere que vea precisamente lo que es, la realidad. Tú has pecado, eres miserable, no mereces acercarte a Dios. Es que eso es verdad. Pero Dios dice, sí, pero no te quedes en eso, porque yo te amo y yo he hecho todo lo posible para redimirte. Entonces, una persona que tiene un concepto de sí adecuado, ni más alto ni más bajo, es una persona con el concepto de los ojos del amor. Porque el amor es realista, pero también redime, hace las dos cosas. Así es como opera el amor aquí, ya el primer amor, ya el amor inmaduro, ya lo vemos operando de esa manera aquí en el primer capítulo. Así es que, si queremos afrontar las tentaciones, por ejemplo, o vencer cuando hemos caído, o vencer cualquier dificultad que tengamos, lo más bíblico no es tener una visión realista de las cosas, entenderme bien, sino tener la visión del amor. Es que el amor es el antídoto para levantarnos en todo. Por eso una persona enamoradiza no ve coste alguno en nada, ni sacrificio que no esté dispuesta a pasar. Y es sacrificio. Pero una persona que ama de verdad y que quiere llegar a las últimas consecuencias es capaz de, por ejemplo, a nivel de novios, de esperar, es capaz de, esto en el poema se va a ver, de esperar, no tener relaciones prematrimoniales. Pero esto se aplica a un campo mucho más amplio, incluso para los que no se van a casar nunca, porque el amor es para todos. Ya os dije que Cantares Cantares no habla solo para matrimonios o para los que se quieren casar. La palabra de Dios toda habla para todos. Entonces, este lenguaje del amor es el que nos aporta el primer capítulo, la parte que hemos leído, para que nosotros nos aferremos a esta visión que se está aferrando a la sulamita y que las doncellas no están entendiendo muy bien. Se van a quedar atrás muy pronto. Entonces, fijaos, si eso las doncellas, todavía peor los hermanos de la sulamita. ¿Por qué? Porque es muy llamativa la forma en que la sulamita se refiere a ellos. Dice, los hijos de mi madre, no dice mis hermanos. ¿Qué son los hijos de mi madre? Mis hermanos. Pero no dice mis hermanos. Hay una distancia entre ella y sus hermanos. Los hijos de mi madre. En el sentido alegórico podemos interpretar a las doncellas de Jerusalén como ciertamente, pues, de Jerusalén, pertenecientes a Jerusalén, al pueblo de Dios. Las doncellas son, como la sulamita, parte del pueblo de Dios. Pero los hijos de mi madre son los hermanos carnales.
son los que pertenecen al mundo, pero que no saben nada de este amor. Por eso se enfadan con la Sulamita. Por eso, porque ellos no saben nada del amor. Solo la ven a ella en sus nubes y desatendiendo sus cosas del mundo. Oye, que hay faena a las cosas del mundo. Las conducen a eso. Y la Sulamita, porque ha tenido que someterse a ellos durante un tiempo, pues se ha dado cuenta que ha descuidado las cosas fundamentales de la vida. Por eso habla de que ella tiene una viña, pero que la ha descuidado. Y se ha dedicado a las viñas del mundo. Hay un contraste también en las viñas. La figura de la viña también va a aparecer muchas veces en el poema. La viña, en su sentido más evidente en el poema, quiere decir el ámbito en el que se crían las vides, de donde sale el vino, la alegría, el goce, es el ámbito privado del amor. Pero hay otras viñas que son estas, por ejemplo la de los hermanos, que son las viñas del mundo, los afanes del mundo. Entonces, son las viñas que hacen descuidar el amor. Entonces, ella, como consecuencia de haber descuidado eso, pues es cada vez más morena, se avergüenza más de sí misma, se siente pues minusvalorada, acomplejada. No me miréis. Esa es la visión que es la que provee los afanes del mundo. Por eso el Señor en el Nuevo Testamento nos dice, por nada estáis afanosos. No está diciendo no trabajéis, no está diciendo meteos en monasterios, apartados del mundo, no, lo que está diciendo es, acordaos de la visión del amor. No descuidéis vuestra viña, que la Sulamita al final vais a ver que ella va a reencontrar esta viña con su amado, en el capítulo 8. Pero aquí en el capítulo 1 no, aquí la ha perdido. Y tanto la ha perdido que ahora en el nivel espiritual, que es el último que vamos a ver ahora, es cuando ella anhela más de ese conocimiento, pero que es un conocimiento que no depende de sí misma. Ella se ve incapaz para seguir este camino. Por eso el versículo 7 le dice, hazme saber al amado. No dice, voy a investigar y voy a aprender y voy a estudiar muchos libros y voy a aprender más de este amor y voy a experimentar con muchos amantes para aprender del amor. No, no dice nada de eso. Le dice al amado, tú, hazme saber, porque no depende de mí. Aquí vemos humildad en ella y también realismo y también un nivel espiritual, porque está hablando de un conocimiento que sobrepasa al de la mente. Hazme saber. Habla del aspecto del discernimiento, de la intuición que ella ya tiene y por eso anhela este saber. Habla de la comunión, porque desea saber más. ¿Para qué? Para estar más cerca de su amado, para tener más comunión. Cuando hablamos de estos niveles, discernimiento, intuición, comunión, estamos hablando del nivel del espíritu. Así es que el primer amor, como veis, no se limita, como hace el mundo, al goce físico. Que de ahí a la pornografía, a la fornicación y a todo eso hay un paso. Es decir, el mundo le gusta mucho el poema hasta que llega el versículo 3. El 2 y el 3, les gusta mucho el aspecto físico del amor. Pero lo desarraigan, lo arrancan y construyen el amor en base a eso. Y entonces tenemos pues al sexo como un fin en sí mismo. Entonces el sexo pierde su sentido, ya no es lo que Dios ha proyectado. Entonces el sexo es como el vino, en vez de construir, destruye. Pero si seguimos leyendo el poema, entramos en el nivel del alma y llegamos al nivel del espíritu. Y entonces vemos cómo ahora tiene que intervenir el amado, y ahora a partir del versículo 8, en el versículo 8, nos vamos a quedar ahí, ya la semana que viene seguiremos, veremos cómo el amado empieza a guiar a la amada, porque la amada ha llegado hasta donde puede, hasta su nivel utilitario. Yo sé que es bueno y yo lo abrazo por eso y no sé qué, pero yo intuyo, sé que hay más, no sé qué, hazme saber, nivel del espíritu. Y entonces el amado interviene aquí. Podemos interpretar el versículo 8 de dos maneras. La primera es interpretar que son palabras directas del amado, que interviene por primera vez en el poema escrito, o podemos interpretar, a mí me gusta más interpretarlo de esta manera, como que el versículo 8 viene a través de la figura del coro que transmite la voz del amado. Y así se nos presenta otra figura más. Ya hemos hablado de la Sulamita, del amado, hemos hablado de las doncellas, las doncellas de Jerusalén, hemos hablado de los hermanos de la Sulamita, y aquí se nos introduce la figura del coro, que es una figura para mí muy enriquecedora en el poema, porque va a aparecer a lo largo de todo él, va a irrumpir, a veces nos va a confundir porque no sabemos muy bien quién está diciendo qué cosa, pero sin embargo siempre tiene un propósito muy delimitado y por ejemplo aquí lo vemos claramente transmitiendo la voz del amado. Es como que reciben una inspiración para transmitir estas palabras que vienen de parte del amado. Y estas palabras son una especie de guía. Si tú no lo sabes, amada mía, estoy parafraseando, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, amada mía, entonces sigue este consejo que te va a dar el amor. ¿Y cuál es este consejo? Pues fijaos, el consejo es, sal de las cámaras. Fijaos que en el versículo 4
El deseo de la sulamita es encerrarse con el amado, en el aposento alto, en el monte alto y no salir de ahí. Yo con mi amado, qué bonito, es un amor muy místico ahí, quiere aferrarse al Señor, y aquí, en el lenguaje alegórico, quiero decir, pero también puede ser en la relación matrimonial. Hay veces que, como el dicho, tanto te quiero, como te quiero te aprieto y lo hago. Pues un poquito así también se puede interpretar. Entonces el amado lo que le va a decir ahora es un poco paradójico, porque lo que le va a decir es ahora, pues si quieres descubrir más de este amor, no quedarte aquí nada más, lo que tienes es que salir ahora de esta cámara. Y esto choca mucho, Sal de esta cámara. Lo que tienes que hacer ahora es ve. Fijaos en la triple instrucción que se nos da a través de los verbos. Ve, sigue y apacienta. 3 verbos muy importantes para descubrir más acerca de este amor, que vienen de voz del amado. Ve, es decir, decide salir, sal de la cámara, no te aferres tanto, tienes que salir, porque el amor se tiene que andar. No solamente tiene que estar aferrado y mirando embobada la cara del amado y qué bonito, y yo no hago más que buscar en la puesta de sol y tal al Señor, y no, el Señor está diciendo, ve. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, no dice que venga hacia el aposento alto, que venga a la iglesia, que venga a un monasterio, que se encierre conmigo y que se quede. No, está diciendo, tome su cruz cada día y, en fin, síganme. Pues esta es la idea aquí que hallamos paralela en el poema del Cantar. Ve, sigue y apacienta. Ahora, hay muchas formas de ir, de seguir y de apacentar. Se puede ir, pero en la dirección equivocada. Por eso hay algunas muletillas aquí en la frase. Dice, ve, pero no vayas en cualquier dirección. En la dirección de un ir inteligente, no embobado. A mí a veces, lo digo también con respeto, pero es que yo a veces no sé expresarme de otra manera. Pero a veces me indigna un poquito esa visión bobalicona de algunos hermanos que son muy píos y muy no sé qué, pero no son pragmáticos, no son realistas, no hacen una búsqueda inteligente. Se quedan en unos pocos versículos de la Biblia. No, aquí lo que nos está diciendo es, ve, sigue las huellas del rebaño. ¿Qué es lo que está diciendo? Tienes que buscar, no vayas en cualquier dirección. Sigue las huellas del rebaño, también es del rebaño en singular, no de cualquier rebaño. De hecho, te está diciendo, apacienta tus cabritas. Esto está diciendo, no dejes tus tareas del mundo. Tú tienes una misión ahí. Entonces, apacienta tus cabritas, siguiendo las huellas del rebaño en singular, quiere decir, dirige tus cosas, tus cabritas, tu vida, siguiendo las huellas, una búsqueda inteligente, junto a las cabañas de los pastores. Esto también es importante, porque nos habla de las relaciones que convienen y de las que no convienen. Yo me puedo ir a apacentar a otras partes, pero está hablando de las cabañas de los pastores. Estos pastores del versículo 8 también los podemos poner en paralelo a el versículo 7. Fijaos, ¿por qué habría yo de andar errante? Ella no quiere andar errante, por eso el amado le está diciendo, ¿cómo no andar errante? ¿Por qué habría yo de andar errante junto a los rebaños de tus compañeros? Estos compañeros yo los puedo poner en paralelo con los pastores. Hay algunos que se hacen pasar por compañeros y no lo son, y hay algunos que son pastores y que sí lo son realmente, y el pastor con mayúsculas nos insta a congregarnos aquí. Ve, sigue y apacienta aquí, no en cualquier lado. Entonces, lo importante aquí es subrayar la idea de que el amor se encuentra y se desarrolla en el camino, no en la cámara secreta, exclusivamente, que es donde a la sulamita le gustaría estar. Esto lo vamos a ver refrendado y fortalecido con los siguientes versículos que vamos a seguir leyendo. La sulamita le va a costar aprender esta lección. Ella se va a empeñar en aferrarse al amado. Lo vais a ver, lo vamos a ver enseguida en clases sucesivas. Pues nada, lo vamos a dejar aquí y nada, nos vamos a despedir con una oración, ¿vale? ¿Alguien que lo desee, que nos despida? Amado Señor, te damos las gracias en primer lugar por Rubén, por tu esfuerzo, Señor, en preparar esta sesión. Te rogamos, Señor, que lo que estamos aprendiendo lo apliquemos a nuestra vida, Señor, que nos demos cuenta de que no solamente en la iglesia podemos servirte, sino fuera de la iglesia hay tarea para cada uno de nosotros, dando testimonio, Señor, y mirando a las demás personas con una necesidad grande de Dios. Ahora, Señor, al marchar a nuestros hogares, te rogamos que tu paz y tu bendición nos acompañen. En el nombre de Jesús.
Amén.